historia de Navidad es la historia de la redención. ¿Saben qué es lo curioso? Que la Navidad, por lo menos la mayoría de la humanidad, la celebra en todo el mundo. Y conocemos algunos Grinch que no les gusta la Navidad, pero la gran mayoría celebra y tiene que ver con la celebración de la Navidad. Sin embargo, no todos conocen la historia de la redención. Y las dos, desde la perspectiva bíblica, podríamos decir que es lo mismo. Sin embargo, celebramos Navidad, pero muchos no conocemos la historia de la redención, y esa es mi historia. Yo soy de los que pienso que Navidad debería arrancar desde junio. Me encanta la Navidad. O que terminara diciembre y tuviéramos un descanso en enero y no tuviésemos que quitar nada de la decoración de Navidad, porque me encanta. Y los recuerdos más gratos de mi infancia son alrededor de la celebración de la Navidad. Pero ¿saben qué me parece curioso? Que hasta mis 15, mis 16 años, logré entender la historia de la redención. O sea, celebraba Navidad, pero había una parte que me estaba perdiendo, tal vez la parte más importante. Celebraba Navidad, pero no conocía, ni siquiera nadie me había mencionado la historia detrás de la Navidad. Para mí simplemente era algo bonito. Me encantaban los tamales, me encantaba la natilla, el masato, toda esa cuestión. Pero realmente, cuando llegaba Navidad, yo desconocía todo lo que ahora Dios me ha permitido conocer. Entonces, celebraba algo que de alguna manera no entendía. Nosotros somos buenos haciendo eso. Varias veces. Una vez estábamos celebrando, fuimos con un grupo de amigos y fuimos a comer algo, estábamos en la mesa, de repente llegó un grupo inmenso a la otra mesa a celebrarle el cumpleaños a alguien, a uno del grupo. Entonces le cantaron el Happy Birthday, terminaron todos aplaudiendo y de repente alguien de nuestra mesa empezó a aplaudir. Y nosotros, ¿y tú por qué aplaudes? No, es que ellos están aplaudiendo, entonces aplaudamos. Pero somos especialistas a veces en celebrar cosas que realmente no entendemos, ¿sí? O por lo menos no entendemos la parte importante. Entonces, es válido que haga una pregunta en este punto. Y la pregunta es, ¿te identificas conmigo? La pregunta es, ¿celebras la Navidad y no conoces la historia de la redención? Y si es así, me encanta que estés esta mañana aquí, celebrando con nosotros. Porque si es así, la idea es que hoy vamos a estar comprendiendo un poco ese momento. Entonces, si te identificas conmigo, me alegra que estés escuchando esta charla, porque con toda seguridad, lo que hace hermoso el tiempo de Navidad es la historia de la redención. Y si no has conocido la historia de la redención, con toda seguridad te digo que has perdido, pues te estás perdiendo de la mejor parte. Curiosamente, algunos pasan por alto la celebración de la Navidad. Hay algunos que no les gusta, incluso creyentes, dicen que la Navidad, argumentan que es algo inventado por hombres, que es simplemente algo masivo, que el comercio se inventó para sacarnos el dinero que tanto esperamos de la prima. Entonces, que eso es puro negocio. Pero saben, esas mismas personas creen fervientemente en su corazón en Jesús como su Salvador personal. Y gracias a Dios que lo creen así. Pero sea que hayamos distorsionado el mensaje de la Navidad, o sea que hayamos cambiado el significado, creo que es un momento grato para celebrar y para recordar de generación en generación. Entonces, vamos a hacer un recorrido, empezando por la primera familia. La primera familia, ¿ustedes la conocen? ¿No tuvieron la oportunidad de tomar un café con ella? La primera familia, Adán y Eva. Comencemos con ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo es que hablamos de Navidad tantos años después,
Y tenemos que traer de regreso, remontarnos a la época del Génesis. Estamos hablando de Navidad. ¿Y qué tiene Navidad que ver con el Génesis? ¿Qué tiene Navidad que ver con Adán y Eva? ¿Cómo vieron ellos la primera Navidad? Cuando uno mira el relato bíblico, me atrevo a decir que ellos percibieron la primera Navidad como una promesa de redención. Y por eso, esta mañana, el título de la charla es La vida de la redención. En Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré hostilidad, algunas versiones dicen, pondré enemistad entre tú. ¿A quién está aludiendo ese tú? Al enemigo, disfrazado de serpiente, sea que lo llamemos el enemigo, o Lucifer, o el ángel caído, o el diablo, y todos los pronombres. Dice, pondré enemistad entre esa criatura y ¿quién? Y la mujer. Esa ha sido una batalla desde el Génesis hasta ahora. Pero noten y dice, ¿y entre quién? Tu descendencia y la descendencia de la mujer. Es como en las familias antiguas donde nuestros abuelos se pelearon con el vecino, luego los hijos de nuestros padres también se pelearon con los vecinos y entonces nosotros también peleamos con nuestros vecinos. Esa historia está desde el principio marcada por esta promesa. Dice, su descendiente, o sea, el descendiente del enemigo, el descendiente de la mujer te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Es diferente recibir un golpe en el talón que recibir un golpe en la cabeza, ¿cierto? Es muy, muy diferente. Y de eso hablamos un poco el domingo pasado. Cuando la Biblia hace alusión a que el enemigo y la descendencia del enemigo, el efecto de ese pecado, nos va a lastimar. Y nosotros vivimos las consecuencias. Pero es como un golpe en el talón. No es un golpe que nos va a destruir. En cambio, el golpe que la descendencia de la mujer dará al enemigo es un golpe contundente, lo que significa que en algún momento la influencia del mal cesará. Dios acabará con el mal. Esa es una de las grandes promesas. Como todos sabemos, Adán y Eva cometieron pecado. Y por cuanto hubo pecado, y Dios no iba a permitir ese pecado ni la separación que ese pecado causaba entre él y el hombre, prometió una solución. En el mismo Génesis, y no una solución solo para Adán y Eva, sino una solución para cada uno de nosotros. Y también se hace énfasis en la descendencia de la mujer. Imagino que Eva no alcanzó siquiera a imaginar las implicaciones de esa promesa. Yo creo que ella ni siquiera imaginaba que tantos años después nosotros íbamos a ser testigos del cumplimiento de esa promesa. Si creemos en la Biblia, Eva no imaginó que 6,000 años después aproximadamente estaríamos hablando de esto. O si creemos en la ciencia, miles de billones de años, mucho más difícil para Eva entender en ese momento todas las implicaciones de la promesa que ella recibió primero, antes que nosotros. Nadie tiene el poder de sostener las promesas tanto como Dios. Por eso Él promete. Nosotros no tenemos el poder de sostener muchas promesas, pero Dios sí, y por eso podemos confiar en Él. Mateo, el evangelista, lo resume de la siguiente manera. En Mateo capítulo 1, versículos 2 al 16, dice lo siguiente, y simplemente quiero mostrar esto para mostrar la conexión de por qué nos referimos a Adán y Eva. ¿Por qué estamos hablando de ellos en plena Navidad? Mateo 1, versículos 2 al 16 dice así, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Quién fue el hombre que recibió la promesa, el hijo de la promesa? Fue Abraham, ¿cierto? De cuya descendencia vendría el Mesías prometido. Entonces, Mateo empieza con Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Hezrón y Hezrón a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón.
Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. ¿Aún siguen despiertos? ¿Sí? Ok. Versículo 11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Versículo 13, Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, ¿quién? Nació Jesús, llamado el Cristo. Cuando ustedes hacen un devocional, ¿buscan este tipo de texto? No. Y si están esperando un hijo o una hija, tampoco van a ese texto para encontrar un bonito nombre para ellos. Pero saben, me encanta esta lectura, este texto. Sé que no es la lectura más amena, especialmente por todos los nombres raros que aparecen. Sin embargo, no solo relata los antepasados de nuestro Salvador, sino que su árbol genealógico, su genealogía, está llena de gente común y corriente. Y eso es maravilloso. Gente que no es necesariamente santa. Gente que no fue escogida por sus dotes artísticos, por su capacidad intelectual o por su capacidad de discernimiento, sino gente común y corriente desde Abraham. ¿Saben qué hizo Abraham? Abraham, por miedo, por temor, mintió en 2 ocasiones acerca de su esposa. En 2 ocasiones, por temor, le dijo a Sara que dijera que era su hermana, porque tenía temor. Ahora, no quiero entrar en detalles si si su mentira es justificada o no, pues hay que abrazar todo un contexto. Pero Abraham mintió. Y después de Abraham, la historia de Jesús continúa y nos da detalles de reyes, por ejemplo. Tal vez David es el más significativo de toda esa generación de reyes que hacen parte de la genealogía de nuestro Salvador. Pero también está Salomón, el hombre más sabio que la historia de la humanidad haya conocido. Y tal vez en su tiempo, y creo que hasta ahora, el hombre más rico en la historia también. Y todos esos hombres hacen parte del álbum familiar de Jesús. Eso es maravilloso. Pero por otro lado también nos data de Jacob. ¿Y quién fue Jacob? ¿Saben cuál fue el nombre que recibió? Por Dios mismo después, suplantador. Eso es lo que significa Jacob. Ahora, cuando ustedes abren el álbum familiar y empiezan a mostrar, este es mi primo pequeñito, esto fue en los 15 de mi hermana, y te preguntan, ¿y ese tipo que está sentado junto al lado, quién es? Usted dice, no, ese es un suplantador. Es un sinónimo de usurpador, es un sinónimo de farsante, es un sinónimo de impostor. ¿Ustedes se sentirían orgullosos mencionando eso acerca de un familiar? No, ninguno de nosotros lo haría. Pero Jesús los presenta orgulloso, porque Jesús no se avergüenza de sus hijos. Y la historia continúa hasta llegar a una prostituta que creyó a Dios. Y Jesús se enorgullece en presentarla en su álbum familiar. ¿No les parece eso maravilloso? Eso es genial. Y eso me comunica algo que me llena de esperanza. Dios no se avergüenza de ninguno de nosotros, ni de ti, ni de mí. Sin importar lo que hayamos hecho, sin importar nuestro trasfondo, incluso sin importar nuestro contexto ahora,
Él nos mira y nos mira con el ánimo de que lleguemos a ser sus hijos y nos presenta orgullosos. El Apocalipsis dice que Él está escribiendo un libro con todos sus hijos y en la eternidad desea abrirlo con orgullo y llamarnos a lista. Eso es maravilloso. Un día en el cielo vamos a encontrarnos con mucha gente. Vamos a encontrarnos con drogadictos, con ladrones. Vamos a encontrarnos con mentirosos, con sucios, con tú y yo ahora. Eso es maravilloso. Eso es lo que hace Jesús. Y es el plan que ha estado tejiendo desde el principio hasta el final, generación tras generación. Es genial que dos de los evangelistas nos presentan el árbol genealógico de Jesús, el hilo desde el Génesis hasta Jesús. Y lo que nos hace pensar y nos da pie para creer que si Jesús no ignoró un solo detalle de la primera promesa, tampoco lo va a hacer en la segunda. Tampoco lo va a hacer prometiéndonos una eternidad a su lado, una eternidad con Él. Entonces, a través de la historia, Dios mantuvo su promesa a través de cada generación, hasta llegar a una humilde pareja descrita en el versículo 16. En el versículo 16 de Mateo 1 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En primer lugar, es posible que todos conocemos la historia, porque nos la han contado desde pequeñitos en el pesebre. Tal vez eras de los que ibas a cantar villancicos y te esperabas el refrigerio, o ibas a la primera novena porque querías que tu nombre estuviese en la lista de los niños fieles que al final recibían un regalo. Yo fui de esos. Y también fui de los que recibíamos el refrigerio en una novena y salíamos a la carrera para alcanzar a llegar al refrigerio de la otra. Pero esa es una historia con la que todos crecimos. Es una historia que conocemos, tal vez la gran mayoría. Conocemos y sabemos por la Escritura que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y saben, recuerdan en el Génesis por qué se hace énfasis en la descendencia de la mujer y no del hombre. ¿Por qué? Aquí lo entendemos. Porque si Jesús nace de José, hereda la naturaleza pecaminosa de José. ¿Sabes por qué nosotros nacimos bajo la maldición del pecado? Porque nos fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Si eso hubiese pasado, nosotros seríamos o tendríamos, por lo menos habríamos nacido con la decisión de pecar o no, pero nacimos bajo la maldición del pecado. Jesús no fue igual que nosotros en ese sentido, porque nació de María, pero no nació de José. Y esa es la conexión directa con el Génesis. Por eso el Génesis nos dice que la descendencia de la mujer, esa mujer que se menciona en Génesis, es María aquí. Y su hijo es Jesús. Entonces, en tercer lugar, necesitamos entender que tenía que ser así porque necesitábamos justo eso, un Salvador como nosotros, pero sin pecado. Porque si es exactamente a nosotros, igual de pecador a nosotros, no podría morir en nuestro lugar. Tenía que ser santo y sin mancha. Un justo que muriera por la redención de los injustos. Entonces, ¿cómo recibieron José y María la primera Navidad? ¿Cómo celebraron ellos la época que nosotros hoy comprendemos como Navidad? Como el cumplimiento de la promesa de la redención. En Mateo, versículos 18 al 21, los padres de Jesús, José y María, dicen que aconteció así. El nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vale la pena mencionar que, según la ley, María era digna de ser apedreada. ¿Por qué? Porque nadie iba a creer ese cuento. Y José dice: te amo tanto que aunque sé que no guardaste nuestro pacto, tampoco quiero condenarte. Y dice la Escritura que José decidió dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Saben, me encanta la idea de pensar que la revelación que recibió José fue vista a través de las profecías. Es decir, yo creo que José creyó al ángel no solo porque era un ángel, sino porque sus palabras eran acorde a lo que él mismo había esperado. ¿Sí me hago entender? Me impresiona escuchar en la actualidad muchas personas que dicen que recibieron profecía, que recibieron algo súper especial, y cuando uno va a mirar las Escrituras, no coordinan en nada. Pero me encanta la idea de pensar que José creyó no solo porque era un ángel, sino porque estaba familiarizado con las promesas, con la historia de la redención. Entonces, asumió el reto y abrazó ese plan que sabía que Dios había trazado desde el principio. Imagino que José había escuchado de sus padres la enseñanza del profeta Isaías y sus profecías que hablaban de Jesús. Y a la vez, él era uno de tantos hombres que anhelaban con ardor la llegada de un Mesías. Entonces, cuando oyó la noticia, creyó al ángel por cuanto había creído a Dios primero. Ese es el orden establecido bíblicamente. ¿Y qué decían las profecías? En Isaías 7:14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, ¿de qué se trataba? Se trataba de una señal. ¿Saben cada cuánto ocurre que una virgen queda en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo? Entonces era una buena señal. Si es algo que nunca ocurre, pero lo ves por primera vez y luego te das cuenta que 400, 600 años antes Dios había dicho que eso iba a ocurrir, ¿no es un poco más fácil creer? Era una señal, por eso ocurrió una sola vez. Un poco más adelante, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Y el mundo, aunque haga mofa de lo primero, no puede negar que solo Jesús basta, como cantábamos esta mañana. Hay chistes acerca de la historia, pero es innegable que era una señal y que personas como usted y como yo vivieron para contarla. ¿Y acaso necesitamos una señal o algo más para estar gozosos en la Navidad? El plan de Dios definitivamente es maravilloso, porque Él es la vida de la Navidad. Así es como hemos llamado esta serie, la vida de la Navidad. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo lo celebramos nosotros? ¿Cómo celebramos nosotros la historia de la Navidad? Cada persona recibe las cosas de una manera diferente. Eva quizá no alcanzó a comprenderlo todo.
José y María en primera instancia estaban asustados, y estaban asustados con justa razón. Pero cuando lograron entender que era parte del plan perfecto de Dios, decidieron abrazarlo y decidieron obedecer. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros y cómo vamos a celebrar nosotros la Navidad? Después de conocer la historia, nos quedan algunas opciones. La primera, podríamos dejarlo todo como lo deja la gran mayoría, en solo una celebración. Una celebración que no tiene trascendencia o no trasciende más allá de el 1 de diciembre hasta el 6 de Reyes, cuando más. O podríamos verlo como lo veía un adolescente a sus 15, 16 años, como simplemente algo bonito, tiempo en familia y tiempo para recordar algo que simplemente quedó en el pasado. O quizá podemos celebrarlos al comprender y aceptar que la única razón por la que Jesús se hizo hombre fue para llegar hasta la cruz. Y que ese niño, que hace un poco más de 2000 años atrás nació en un humilde pesebre, no era más que el Redentor de nuestras almas. Sin redención no existe Navidad. ¿Notan por qué volvemos al Génesis? Porque fue allá mismo en donde se vivió la primera promesa. Y Navidad la celebramos hoy porque Jesús un día, Dios un día, se hizo hombre. Y es por eso que celebramos esta mañana. Es por eso que esta mañana podemos estar gozosos. Porque Dios no solo ha mantenido su promesa a través de las generaciones, sino que nosotros la vimos cumplida. Entonces tengo otra pregunta. ¿Ustedes celebran la Navidad? ¿Y conocen la historia de la redención? No me refiero a la historia, me refiero a si la conoces aplicada a tu vida. Porque posiblemente tú conoces la historia de la redención. Tal vez esta mañana tienes una pequeña noción de la celebración detrás de la Navidad, de la verdadera celebración. Pero puedes conocerla y no necesariamente aplicarla y hacerla real en tu vida. Así que Jesús es la vida de la redención. Él es nuestro Redentor. Las Escrituras señalan que Él se hizo hombre para morir en la cruz, por ti y por mí, por cada uno de nuestros pecados. Pero las Escrituras también declaran que Él resucitó para señalarnos y conducir un camino y conducirnos de regreso a nuestro Padre Celestial. Entonces, mi pregunta para ti esta mañana: ¿tú eres un redimido? ¿Jesús te redimió? ¿Has tenido un momento en tu vida en el que reconociste tu pecado y abriste tu corazón a Jesús y le pediste que fuera tu Salvador personal? El Señor en tu vida, quien gobernara, quien dirigiera tu vida. Si no es así, eres simplemente alguien que conoce la historia y te estás perdiendo la mejor parte. Y si tú estás esta mañana en este lugar y quieres que alguien te muestre cómo es que puedo aceptar a Cristo en mi corazón, cómo es que puedo llegar a ser un hijo de Dios, cómo es que puedo comenzar una relación con Dios, hay personas listas para guiarte a través de las Escrituras, a que conozcas y experimentes una relación con Jesús, que camines con Él, que empieces a conocerle. Si estás aquí y deseas dar ese paso hoy, simplemente tienes que levantar tu mano. Y con tu mano levantada alguien se va a acercar y te va a guiar a través de las Escrituras. ¿Qué debes hacer para que experimentes salvación a través de Jesús? ¿Hay alguien? Alguien que esta mañana diga, yo no sé a dónde voy a ir, no sé lo que sigue después de que esta vida como la conozco pase.
¿Hay alguien?